Un padre devoto que quedó emocionalmente devastado cuando su hijo fue secuestrado y abusado por este hombre. El instructor de karate del niño. Lo que sucede después será justificable o una venganza justa. ¿Qué harías si algo le sucede a tu ser querido? O peor aún, ¿y si ese ser querido es tu hijo? Pues muchos padres han tenido que vivir circunstancias horribles como la privación de la libertad o el fallecimiento de un hijo en manos de malhechores. Pero no solo eso, sino también una justicia que les ha fallado y dado la espalda. Por circunstancias como estas, se han convertido en vengadores que desafiaron a un sistema en el que suele prevalecer la impunidad criminal, convirtiéndose en los héroes del pueblo. ¿Hasta dónde han llegado estos padres para conseguir la justicia? Es la pregunta y es lo que te voy a contestar en el video de hoy. El primer caso del que vamos a hablar no es cualquier padre, y es que en 2016 todo México se sobresaltó con la noticia de la privación de la libertad de dos de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los líderes más poderosos del cártel de Sinaloa, quien para ese entonces se encontraba en prisión y a punto de ser extraditado a los Estados Unidos. Al dejar el camino liberado, sus descendientes comenzaron a tomar el control de sus empresas del narcotráfico. Pero, ¿cómo se llevó a cabo esta privación de la libertad? Pues bueno, al tratarse de los hijos de uno de los hombres más temidos del país mexicano o de los más poderosos, no parece un trabajo fácil. El 15 de agosto del año 2016, los Chapitos se encontraban en la ciudad turística de Puerto Vallarta, esto es en el estado de Jalisco, para celebrar el cumpleaños de Iván Archibaldo Guzmán Salazar en un famoso restaurante llamado La Leche, lo que al principio fue un momento de risas y distensión, dejando de lado el trabajo delictivo, aunque sea por unas horas, se convirtió en terror cuando un grupo fuertemente armado ingresó al local y separó a los hombres de las mujeres. Los 6 plagiados caminan hacia la salida con las manos entrelazadas en la nuca. Les ordenan esperar de rodillas. Les apuntan con las armas largas, mientras otros recogen las pertenencias de la mesa. El delincuente que parece más agresivo patea al hijo del Chapo. Segundos después, lo sacan del restaurante. Una vez que localizaron a sus objetivos, los maleantes privaron de la libertad a unas 6 personas, momento en que se pudo ver en un video de las cámaras de seguridad del lugar. Entre las víctimas se encontraban Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Pero, ¿quién había tenido el valor de tomar por la fuerza a los hijos de un ex líder de la mafia? Pues bueno, los responsables eran miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que comandaba la zona y cuyo líder era o es Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho. El problema comenzó cuando, a pesar de que el Chapo había dejado una carta en la que entregaba las riendas de su facción del Cártel de Sinaloa a Damaso López Náñez, alias el o el licenciado, posiblemente en un intento de proteger a los hijos, los Chapitos no acataron la orden de su progenitor y comenzó una violenta pelea por el control de la organización, lo que no solo fue interna, todas las organizaciones rivales querían tomar este poder también. Damaso López reveló en una entrevista lo que en realidad sucedió en esa ocasión. Serrano dijo que él no había planeado la privación de la libertad de los Chapitos, pero sí conocía a quienes lo habían hecho. En un grupo de WhatsApp privado, estas personas comentaron que estaban hartos de la actitud de los Chapitos, por lo que le pidieron que investigara dónde iban a estar para festejar el cumpleaños de uno de los hijos. En dicho grupo de WhatsApp había gente de diversas organizaciones y varios de ellos eran enemigos de los Chapitos, por lo que comenzaron a platicar la posibilidad de quitarlos del camino, que ya sabes a qué se referían con esto. Con el mensaje encriptado, ya están los pajaritos de la jaula, dieron a entender que los hijos del Chapo ya habían sido privados y era momento de comenzar con la parte de las negociaciones. Luego el Mayo Zambada se había comunicado con él porque estaba muy preocupado por los muchachos de su socio y le pidió su ayuda. En ese momento de desesperación estaban buscando hablar con alguien del Cártel Jalisco Nueva Generación para que soltaran a los hijos del Chapo, que según Serrano los hijos siguen vivos gracias a su padre, pues él mismo fue quien hizo las negociaciones desde tras las rejas para que los soltaran. En realidad habían sido levantados con un solo objetivo: desvivirlos. Esa era la consigna de los rivales. No era por dinero, no era por un susto o
Era para realmente quitarlos del camino de la peor manera. Pero el padre, el Chapo, demostró que aún desde la cárcel tenía su poder. A los secuestradores de sus hijos le dio un ultimátum. El Menchito estaba en prisión en ese momento. Entonces el Chapo le pidió al Cholo que agarrara al Menchito y le mandó decir a su padre el Mencho: a como tú me entregues a mis hijos, yo te entrego al tuyo. 5 días después, los chapitos fueron liberados completamente ilesos, lo que dejó en claro que este personaje no se andaba entre las ramas, que no jugaba y menos con su familia. El Chapo Guzmán tuvo la suerte de que sus hijos salieran con vida de este altercado. En el caso de Manuel Torres, alias El Ondeado, uno de los matones más temibles del cártel de Sinaloa, pues él no contó con la misma suerte. Y todo esto fue el 18 de abril de ese mismo año, cuando Atanasio Torres Acosta, de 21 años, viajaba a bordo de un automóvil acompañado de su hermana Alondra, de tan solo 4 años de edad, cuando sujetos, armados hasta los dientes, con estas armas que se les llama cuernos de chivo, interceptaron al joven, quien no tuvo tiempo de escapar cuando fue atacado por una lluvia de plomo. El hijo del mafioso quedó completamente irreconocible como coladera, mientras que su hermana resultó lesionada de uno de sus brazos, pero solo resultó con el desprendimiento de uno de sus antebrazos, mismo que afortunadamente, no era algo menor, pero que le dejó una gran marca de por vida, eso sí. A los 4 años tú te diste cuenta qué es lo que a qué se dedicaba papá. No en sí, pero pues a lo del brazo, pues a lo que me pasó en el brazo, pues ya como una idea de lo que me tenía que enfrentar ya más adelante. ¿Y qué te pasó en el brazo? En el brazo tuve un accidente hace 13 años más o menos. Donde falleció mi hermano. Al cuerpo de Atanasio le colocaron un mensaje dirigido a su padre, que rápidamente fue quitado por la policía, pero la información corrió rápido y Torres llegó a leer el mensaje que decía: de parte de tu compadre y sus 2 sobrinos, Manuel Torres, para que lo tengas presente. Manuel Torres supo que los responsables de la ejecución de su hijo favorito habían sido los Beltrán Leiva, que se acababan de separar del cártel de Sinaloa, desatando una de las peores guerras vividas en Culiacán. Le habían dado donde más le dolía debido a que era su primogénito. Entonces Torres sabía que no iban a salirse con la suya, los haría sufrir a todos y a cada uno de ellos de la peor manera. Y así como parte de su venganza, cada uno de los miembros de dicho grupo criminal fueron privados de su libertad por parte de los Torres, quienes por horas los hicieron sufrir de las peores y más dolorosas maneras hasta que terminaron sin respirar lentamente. Pero la venganza no terminaba en los responsables. También los atacaron donde más les dolía, sus familias, como habían hecho con su hijo. Fue tanta la furia que le dejó aquel oscuro 2008 que le provocó una inestabilidad emocional, por la que sus compañeros del cártel le apodaron el Ondeado o el Enloquecido. 4 años más tarde del deceso de su hijo, Manuel Torres fue abatido por elementos del ejército mexicano cuando se realizaba un operativo en la sindicatura de Quilá, del poblado Oso Viejo, perteneciente al municipio de Culiacán. Fue durante la madrugada del 13 de octubre del año 2012, para ser exactos, a las 2 de la madrugada, cuando la vida del matón más infame o uno de los más infames del cártel de Sinaloa llegó a su fin a la edad de 54 años tras ser baleado por una ametralladora perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Junto al cuerpo del colaborador de Ismael El Mayo Zambada encontraron $9,800 y 28,500 pesos, una bolsa con un polvo blanco que podría haber sido el oro blanco, además de tener en su poder 2 pistolas calibre 38 Super y 7 cartuchos calibre 22. Con su final, se terminó su reinado de terror y el sufrimiento, que no parecía tener fin, por nada parecía calmar su profundo dolor de haber perdido a su hijo. Como te diste cuenta, antes hablamos de gente muy peligrosa y con el poder suficiente para llevar a cabo las peores venganzas sin temer por las consecuencias. Pero ahora, ¿qué sucede cuando quien quiere cometer la venganza es una persona común y corriente, digamos como tú o como yo? Y te digo esto o te pregunto esto porque uno de los crímenes más impactantes en la historia reciente de Estados Unidos fue el de Jeff Doucette, famoso experto en artes marciales que perdió la vida
herida por un plomazo en la parte superior frente a las cámaras de televisión en el aeropuerto de Baton Rouge, en Luisiana, por allá del año del 84. Y todo esto, como te digo, quedó grabado por la televisora local y se volvió rápidamente viral para aquella época. Este fue el comienzo de una controversia nacional que ha dividido a esta comunidad de Luisiana. Esta desgarradora historia comenzó por allá del año del 84. En ese entonces Jeff no era un desconocido en la comunidad de Baton Rouge. Por el contrario, era una celebridad local con programas de televisión y todo. Veterano de guerra y experto en varias artes de lucha cuerpo a cuerpo. Se había transformado en todo un mito gracias a una interminable colección de trofeos obtenidos a lo largo de su vida. Pero sin duda su mayor fama se la debía a su trabajo dirigiendo la Academia Dragón Negro, una prestigiosa escuela dedicada a la formación de talentos marciales. Los padres de toda la región ansiaban que sus hijos fueran aceptados en la institución y se convirtieran en unos luchadores tan buenos como su maestro, tan buenos entre comillas. Sus alumnos idolatraban a su carismático instructor, al que apodaban el Sensei. Entre todos ellos se encontraba Yuri, a quien su profesor solía decirle entre risas que se convertiría en el futuro gran dragón negro de toda Luisiana debido a sus extraordinarias condiciones físicas y habilidad nata para ejecutar patadas imposibles. Así que, alentado por su ídolo, el pequeño rápidamente cosechó varios trofeos que exhibía con orgullo en su habitación, soñando con algún día llegar a ser tan famoso como su sensei. Pero la admiración que Yuri y el resto de los alumnos sentía por esta bestia, por este monstruo, también había calado hondo en los padres de los niños, quien veían a este tipo como un modelo de conducta intachable, un gran ejemplo a seguir. Gracias a esta conducta intachable, como te digo, en la sociedad, nadie desconfió de él cuando una mañana llamó a la puerta de la familia Plauché con una tentadora propuesta para el niño. Según el maestro, unos importantes productores de Hollywood lo habían contactado expresando interés en organizar un rodaje publicitario sobre karate infantil y su hijo era uno de los elegidos para protagonizar dicha producción gracias a su destacado talento en las artes marciales. Sus padres no lo pensaron dos veces y autorizaron que el maestro llevara al pequeño a California para el casting y la filmación. Sería solo supuestamente una semana y luego volverían. Sin embargo, lo que nadie sospechaba era la verdadera pesadilla que estaba por comenzar para el niño lejos de sus padres y que cambiaría para siempre la vida de todos. Lo del comercial, como ya te lo puedes imaginar, había sido una vil mentira por parte de Jeff. No iba a llevar al pequeño a ninguna posible carrera artística en Hollywood. Lo único que hizo Jeff durante esos 10 largos días fue intoxicar a su alumno para mantenerlo somnoliento, teñir su cabello de rubio a negro para despistar a la policía y abusar íntimamente de él en cada parada que realizaban. Sin la sospecha de sus padres, el enfermo maestro recorrió cientos de kilómetros atravesando diferentes puntos en Estados Unidos, evitando las autopistas y las grandes ciudades, deteniéndose únicamente en moteles de carretera para pasar la noche. Fue durante una de esas paradas en Los Ángeles que Jeff finalmente cometió el error que le terminaría costando la vida tiempo después, porque en ese motel el sensei permitió que Yuri llamara por teléfono a sus padres. Si bien el niño podría delatarlo, Jeff sabía que la madre tenía que comunicarse aunque sea una vez con el niño para así evitar levantar sospechas sobre su larga ausencia. Cuando la señora Plauché escuchó a su niño del otro lado del teléfono, notó algo extraño en su tono de voz. Con un mal presentimiento, inmediatamente alertó a la policía sobre lo que creía que estaba sucediendo. Gracias a la rápida respuesta de las autoridades, al tratarse de un menor, lograron detectar rápidamente que la llamada se había realizado desde una habitación del motel Seven Palms en la localidad de Anaheim, y tan solo pasaron unos minutos de la llamada cuando la policía irrumpió armada en el cuarto del motel, salvando al pequeño de las garras de este abusador, de este monstruo, que fue detenido inmediatamente. Cuando Gary Plauché, el padre de Yuri, supo los detalles de lo que este monstruo le había hecho a su pequeño, juró vengarse con sus propias manos. Él no quería que ese hombre tuviera una larga y cómoda vida tras las rejas. Quería que desapareciera literalmente de la faz de la tierra, que no viviera en el mismo mundo ni respirara el mismo aire que su pequeño. Y no tuvo que esperar mucho para
poder realizar esta venganza, porque el 16 de marzo del año del 84, mirando las noticias locales, supo que ese mismo día por la noche el abusador llegaría esposado a Baton Rouge, extraditado desde California para continuar su proceso judicial en Luisiana, su estado natal. Y así, sin dejar pasar esa oportunidad, el padre se dirigió al aeropuerto y aguardó a que apareciera su presa. Oculto tras unas cabinas telefónicas de la sala principal, portaba un revólver calibre 38 en su bota derecha. Pasadas las 9 de la noche aterrizó el vuelo y cuando este monstruo pasó por su lado escoltado por 2 policías rumbo a la salida, Gary salió de su escondite y ante la mirada atónita de todos los presentes, le dio un tiro directamente en la cabeza, desviviéndolo en el acto. Las cámaras del noticiero transmitieron en vivo esta situación, desatando una gran polémica que, si bien algunos condenaron al accionar criminal de Plauthe, muchos entendieron que su reacción había sido la de un padre roto por enterarse de lo que su amado hijo, por lo que había pasado viviendo en manos del famoso sensei. Y así fue que la opinión pública se puso de su lado y lo llamaron héroe. Incluso se organizaron marchas pidiendo que no fuera a prisión. Finalmente la justicia lo condenó a 7 años en suspenso y 5 de libertad condicional y 300 horas de servicio. Plauthe nunca pisó la cárcel por haberle quitado la vida a este tipejo. Este resonante caso marcó un fuerte precedente legal en Estados Unidos al sentar jurisprudencia sobre la figura del padre justiciero, quien le quita la vida por mano propia al abusador de su hijo, generalmente recibiendo un controversial tratamiento benevolente por parte de la justicia. Pero además, tanto las imágenes del crimen como las circunstancias que llevaron a Plauthe a cometerlo instalaron para siempre en el imaginario popular la idea del hombre común que hace lo que cualquier padre haría para vengar el honor de su pequeño. Si hablamos de padres justicieros, no podemos dejar pasar la historia de Miriam Rodríguez, la madre que casó a una de las organizaciones criminales más temidas de México, los Zetas. El 23 de enero del año 2014, Karen Rodríguez, de 20 años, fue raptada en un secuestro express en Tamaulipas, justo en la época en la que el cártel mantenía un fuerte dominio en la región. El dinero de este tipo de rapto servía para financiar su batalla contra el cártel del Golfo. San Fernando, donde vivía Miriam, es una de las zonas más peligrosas de todo México, que está controlada por el crimen organizado. El lugar se hizo célebre a nivel mundial en 2010, cuando fueron encontrados los cuerpos de 72 migrantes en una finca. Las semanas posteriores al rapto de Karen se convirtieron en un sinfín de llamadas, amenazas y falsas promesas a la familia. Su madre Miriam, desesperada, le rogaba a sus captores que le devolvieran a su hija. Para pagar el primer rescate, la familia tuvo que pedir un préstamo a un banco mexicano que ofrecía líneas de crédito para este tipo de situaciones lamentables en el país. La familia de igual forma siguió al pie de la letra todas las instrucciones. El padre de Karen dejó una bolsa con efectivo cerca de un centro de salud y luego esperó, en vano, claro, a que los malhechores la liberaran en un panteón local. Desesperada, Miriam exigió una reunión con uno de los integrantes del cártel y la organización accedió. Sama, como se hacía llamar el sujeto que se encontró con la madre, le dijo que podían ayudarle a localizar a su hija a cambio de $2,000 y sin dudarlo, ella aceptó. Una vez más fue engañada y Karen no regresó a casa. Así pasaron las semanas y el contacto de los Zetas dejó de responder las llamadas y poco después Miriam asumió que Karen había perdido la vida y le prometió a Azalia, una de sus otras hijas, que no descansaría hasta encontrar a los responsables, convirtiéndose en la justiciera de su hija. Miriam encontró a su hija muerta en una fosa y a partir de ahí se convirtió en activista. Miriam comenzó una incansable búsqueda. Primero encontró en Facebook el perfil de Sama y con ayuda de un mecánico que fue brevemente capturado por un grupo criminal, confirmó que era uno de los implicados en el secuestro de su hija. Gracias a una mujer muy cercana a este sujeto, obtuvo información sobre la zona en la que se movía. Se cortó el cabello, lo cambió de color y utilizó un uniforme de personal de salud para camuflarse y acechar a su objetivo, refiriéndome claro a la madre. Lo persiguió así durante un año, acechándolo en línea, interrogando a los delincuentes con los que trabajaba, incluso haciendo amistad con parientes que no sospechaban que lo que Miriam Rodríguez buscaba era saber su paradero y hacer justicia.
le dio la información a la policía, pero pues ya sabes, las autoridades no lograron capturarlo, no hicieron nada. Por casualidad, Sama llegó el 15 de septiembre del año 2014 al negocio que tenía la familia de Miriam y lo identificó de inmediato. Lo mantuvieron encerrado hasta que llegó la policía y así con el paso de los días reveló los nombres de los involucrados. Uno de ellos era Cristian José Zapata González, un joven de 18 años que al ser interrogado por los oficiales confesó todo. Según el joven, el grupo criminal tenía un rancho en el poblado, El Arenal, con más de 20 cuerpos enterrados. En esa fosa se encontró un resto óseo que se comprobó pertenecía a Karen. La mitad de los responsables de haberle quitado la vida a su hija ya estaban en la cárcel para ese entonces, no porque las autoridades hubieran hecho su trabajo, sino porque ella misma los persiguió por su cuenta con una meticulosa obsesión. Miriam se hizo pasar por encuestadora, trabajadora de salud, como te platicaba, y funcionaria aparte electoral para conseguir los nombres y direcciones. Inventó excusas para conocer a sus familias que, sin saber su verdadera intención, le daban los más mínimos detalles que registraba en un cuaderno. La justiciera conoció sus hábitos, sus amigos, sus ciudades de origen, su niñez, todo de uno de los delincuentes que todavía estaba libre. Sabía que antes de unirse al cártel de los Zetas e involucrarse en la privación de la libertad de su hija, el muchacho había vendido flores en la calle. Ahora que estaba huyendo, entonces volvió al oficio que conocía y vendía rosas para llegar a fin de mes. Fue así que un día la señora cubrió su melena pelirroja con una gorra de béisbol, metió una pistola en su bolso y revisó uno por uno los carritos de los vendedores de flores en busca de su víctima. Pero justo ese día el joven estaba vendiendo lentes de sol y cuando por fin lo encontró se acercó demasiado y él la reconoció y corrió. El asesino y Miriam comenzaron una carrera a lo largo del paso peatonal hasta que la mujer logró atraparlo en la camisa y forcejeó con él poniéndolo contra el barandal. Apretó su pistola contra su espalda y lo amenazó con que se quedara quieto si no iba a disparar. Miriam lo mantuvo ahí casi una hora esperando que la policía llegara y lo detuviera. En 3 años, Rodríguez capturó a casi todos los que habían secuestrado a su hija y quienes habían intentado rehacer sus vidas con diversas ocupaciones. Por ejemplo, uno había renacido como cristiano, otro era taxista, otro se dedicaba a la venta de coches y uno era niñera. En total, atrapó a 10 personas en una desesperada búsqueda de justicia que la volvió famosa pero a la vez vulnerable. Nadie desafiaba el crimen organizado y ni hablar de encarcelar a sus integrantes sin recibir consecuencias. Fue así que Miriam recibió amenazas de muerte para que detuviera su acecho a los delincuentes. Temiendo ser desvivida, solicitó al gobierno algún tipo de protección con escoltas armados, temiendo que el cártel de los Zetas le diera el peor de los finales. Sin embargo, pues la justicia no estuvo de su lado. Esta foto la registra solicitando protección en un juzgado, pero según sus compañeros activistas nunca se lo dieron. Había solicitado al procurador del Estado, al director de Seguridad Pública, a la propia Secretaría General de Gobierno, la protección a que tenía derecho. Semanas después de haber perseguido a uno de sus últimos objetivos, el 10 de mayo del año 2017, justo el Día de las Madres, Miriam fue desvivida a tiros frente a su casa. La gente se tomó a pecho su lucha y se indignó obviamente por su final, pero ¿cómo podría ser que la justicia abandonara a una madre que prácticamente había hecho el trabajo de las autoridades? Pues bueno, en su honor, el municipio colocó una placa de bronce en la plaza principal. Su hijo Luis se hizo cargo del grupo que fundó, un colectivo conformado por las numerosas familias locales cuyos seres queridos habían desaparecido. Las autoridades, por su parte, prometieron capturar a los responsables, pero lamentablemente, a 7 años de que le dieron final, aún hay personas involucradas en ambos crímenes que continúan en libertad. La justicia por mano propia representa todo lo que está mal en el mundo. Padres que por la indiferencia de los gobiernos tienen que tomar las riendas de la justicia. Sobre el caso de Miriam, México está tan desgarrado por la violencia y la impunidad que una madre tuvo que resolver sola la desaparición de su hija y lamentablemente perdió la vida en el proceso. Pero ¿hasta dónde es legítimo hacer justicia por mano propia cuando el sistema legal falla en proteger a los más vulnerables? ¿Puede aceptarse que un padre cruce el límite ante tanto daño causado a su ser amado? Acuérdate que está también el canal secundario que se llama Muchos Más Misterios, donde se sube videos martes, jueves y sábados.